Bueno, José Alberto Cuño Vergés lo había anunciado que íbamos a cerrar el programa hablando con vos, sos un peronista de mucha trayectoria, así que sabes muy bien lo que son las crisis políticas como las que estamos viviendo y económicas, ¿no? Me ha tocado más vivir en la gestión pública las crisis que en los buenos tiempos. Sí, sí. Bueno, fueron muy recurrentes en la Argentina. Sí. ¿Cómo evaluás la situación económica y política actual del país? Muy delicada. Yo no quiero ser alarmista, digamos, es como que no creo que va a haber explosiones sociales ni cosas así, pero muy delicada en el sentido de la estructura económica del país en función de un futuro. O sea, tenemos el futuro muy comprometido desde el punto de vista económico y obviamente social y todas las repercusiones que produce esa área, ¿no? Es muy delicada porque estamos ante una gestión de gobierno que solamente se ha dedicado desde que ha asumido hasta ahora a hacer manejo financiero, solamente tiene una política financiera y no ha sido exitosa. Entonces no ha utilizado las grandes masas de dólares que han entrado por préstamos, digamos, para establecer una sustentación de esa economía. La única forma de resolver el problema del dólar es tener una productividad de la industria nacional por sustitución de importación y por todos los mecanismos que genere los dólares necesarios para afrontar las exigencias de las balanzas de pago. Es muy simple. Así se han desarrollado todos los otros países, inclusive lo que eran neocolonias como Australia, como Nueva Zelanda, han pasado eso, han desarrollado y entonces ellos tienen en caja la cantidad de dólares necesarios. Entonces el sistema financiero internacional no viene a hacer operaciones ahí porque no tiene con qué hacer negocio, lo viene a hacer acá. Claro. Ese es el problema, no hay otra, no sé, todas las fórmulas monetaristas, que no hay que imprimir, la cuestión es que el Estado y obviamente los capitales nacionales o extranjeros hagan una inversión para que la Argentina tenga una actividad productiva que genere los dólares necesarios. No hay otra fórmula posible, todo lo demás son alquimias con mayor o con menos suerte. Sí, un país crece con inversión, consumo y exportación. Obviamente, eso es verdad. El tema de inversión no hubo, el tema de consumo cayó y las exportaciones son insuficientes. La devaluación que sufrió el último tramo de la gestión de Cristina fue porque empezó a tener problemas la productividad. Sí. A Cristina se le achaca el hecho de que haya hecho crecer tanto el gasto público y la presión impositiva que le aumentó muchísimo, ¿no? Pero lo que pasa es que el gasto público también, en la medida en que tiene una inversión eficaz, no hay que demonizarlo en la medida en que tenga una inversión hacia la infraestructura del país, digamos, o considerar las situaciones sociales que son importantes. Sí. Porque ¿cuál es la diferencia entre el peronismo que no rechaza al capitalismo como un sistema económico, digamos, acepta que hay sistemas como el capitalismo, que hay otros en los que los medios de producción pueden tener un corte social o comunitario, son distintas formas del derecho de propiedad. La diferencia está en que para el peronismo la preocupación es la persona. La persona, esa es la preocupación. La prioridad no es la economía, es la persona, porque no puede ser una persona que se nos muera por hambre, por necesidad, por problemas de salud, por lo que sea, eso es un déficit muy grande. Sí. Esta es si bien es cierto que el bien común exige sacrificio a veces, pero no que lleguen a nivel del riesgo de la vida humana. Bien, en la crisis de Alfonsín de gobernabilidad y en la de la Rúa, el peronismo tuvo actitudes que yo califico de infames. A ver, en la de Alfonsín, cuando fue Guido Di Tella y dijo el dólar va a ser recontra alto, cuando le fueron a decir al fondo que no le envió el tramo que le faltaba, en de la Rúa, cuando sacaron tanta gente a la calle, en esto no va a ocurrir lo mismo, están dialogando. Lo que pasa, pero es importante algo, Alfonsín lo voltea un golpe internacional, un golpe de Estado internacional por el manejo económico, digamos. Entonces lo que el peronismo hizo fue tomar distancia y dejar que el costo lo pague él, digamos. Sí. ¿No es cierto? Recordá que los anuncios de Menem del salariazo y la revolución productiva... Bueno, obviamente, pero ese es un tema de práctica política, y que ellos no lo han sabido manejar. Sí. Ahora, el problema que tenemos con Macri, más allá de la actitud, como vos calificabas correctamente, prudente, de Alberto Fernández y de todo la gente que puede estar vinculada al nuevo espacio de poder, que es el Frente para Todo, el problema que tiene es que le están demandando intervenciones y colaboraciones a quien no está electo. Sí. Acá el tema de Alfonsín tuvo la ventaja... Que ya estaba Menem, era el presidente ya era electo.
Se adelantó claro. la entrega del mandato. Sí. Acá hay que cumplir un paso todavía. Sí. Porque a lo mejor puede decir Macri, bueno, no se presenta al Frente Cambiemos, no queremos terminar de gobernar, se acabó la candidatura y demás, por ejemplo. Y los otros candidatos van a decir, no se puede hacer eso. Nosotros vamos a participar. Entonces, este es el problema que está viviendo el territorio. ¿Y cuál es la explicación, Pedro, de lo que yo puedo ver a través de años de experiencia, haber visto tantas veces esta película? Porque no es un problema de... Yo creo que en lo que llamaríamos la subcultura, o sea, los sectores neoliberales de nuestra sociedad, que son una parte legítima y real, que existe, hay gente que entiende que esa ideología lo representa, no han logrado parir, para hacer una expresión gráfica, una dirigencia eficaz y eficiente. Al final, el mejor neoliberal que ha tenido la Argentina ha sido un peronista, Menem. Ha sido el más eficaz. Sí. Hubo estabilidad, no había inflación, etcétera, etcétera. Gastaba la plata de la riqueza nacional, pero esa ventaja había. Ellos no logró ni esto. Por eso los chilenos están preocupados. Porque tienen temor que les repercuta. Porque además el neoliberalismo se plantea una realidad política para manejarla a partir de parámetros que no son reales. Argentina no es Chile, Argentina no es Brasil. Tiene una estructura social, económica, de clase media y de concesión de sus derechos que ni al peronismo le perdona. Cuando el peronismo empieza a meter la pata, a no dar respuesta satisfactoria, le quitan el respaldo. Ahora, la situación económica permite prever hacia adelante que la economía necesite un ajuste. Sí, yo creo que... a ver, no si Alberto Fernández... No me gusta la palabra ajuste porque está como muy descalificada, Pedro. Yo creo que tiene que haber un uso... Uno siempre dice en economía el uso eficaz y eficiente. No hay margen para hacer populismo. Esto para decirle a la gente, miren, vamos a incrementar los derechos. Lo que pasa es que el populismo no es necesariamente malo tampoco. O sea, lo que no hay que hacer gasto superfluo. Un gasto que no tenga ya. Uno tiene que cumplir objetivos y además esos objetivos tienen que ser al menor costo posible. Es el principio de la economía política. Eficaz, que es alcanzar el objetivo. Eficiente, al menor costo posible. Entonces, para dar un ejemplo, si tuviéramos que revisar las jubilaciones y las pensiones otorgadas, yo ya no estoy haciendo campaña, no tengo que dar nada, tengo que decirte a vos la verdad como político. Yo no le puedo dar jubilaciones, por ejemplo, de ama de casa a personas que son dueñas de 200 hectáreas de caña, su familia, están casadas porque eso ha pasado. Entonces, ese, por ejemplo, es un gasto social que en principio es universal, pero que como está hecho en función de una cuestión de solidaridad, digamos, y de reconocimiento del esfuerzo a la riqueza nacional, pero en esos casos se podía haber producido economía. Para dar un ejemplo, digamos. O subsidiar los combustibles o los elementos, digamos, para la energía excesivamente. Son cosas donde hay que aplicar la racionalidad. Entonces, esa racionalidad... Estás haciendo una crítica elegante a la política de Cristina Kirchner. No, bueno, es que además lo dijimos. Nosotros tenemos un trabajo que hicimos con Hugo Cabral y Juan Carlos Ramírez en defensa de los gobiernos populares, del provincial y del nacional, y así como advertíamos aciertos, analizábamos también críticas. Bien, digamos. Me hace un poco de ruido la reunión de mañana de los gobernadores que van a decir no nos toquen la coparticipación. El tema es, si se le va a dar un beneficio a los sectores que necesitan, alguien tiene que poner plata, y lo pone la nación y lo pone las provincias. Lo que pasa es que la nación se lleva la parte más gruesa de la coparticipación nacional. Y además, el problema está en que no son consultados los gobernadores en las decisiones políticas que se van a tomar. Si yo pongo plata y soy accionista de eso, déjame que pensar, eso es el federalismo. Ahí lo llaman para contarle que van a hacer, no para consultar. También es una forma de complicarlo al gobierno de Macri. Esto es lo que me hace ruido. Obviamente, estamos en política. Ellos también nos han complicado. Vos has sido testigo que Macri, digamos, no es que ha derramado la riqueza nacional aquí en Tucumán, por ejemplo, porque Mansur ha tenido actitudes, digamos, de crítica hacia su gestión. Bueno, lo decía en el bloque anterior, no recuerdo un gobierno nacional que haya tenido tantos tucumanos pero que no le trajeron ningún beneficio a la provincia. Cano, Amaya, está Pablo Walter, Azcárate, no recuerdo que haya... Sí, yo los conozco a ellos, son personas que, no tengo una amistad, pero tengo respeto por ellos. Lo que pasa es que eso no pasa en un gobierno peronista. Nosotros tuvimos en el peronismo representantes, Roque Álvarez, Guerrero, Carbonell, y gente que logró soluciones importantes. Lo que pasa es que el sistema de gobierno del macrismo es muy porteño. Así que estoy seguro que ellos han hecho esfuerzos. ¿Qué político no va a querer hacer un esfuerzo para traer una solución a su provincia? Pero el no recurrente, porque además ellos no creen en la política.
Ellos consideran que darle soluciones a Cano, a Azcárate o a cualquiera de estos políticos que tienen el macrismo es perder tiempo, no van a resolver nada. Esto se maneja de otra manera, porque ellos niegan la política, ese es el problema. Sí. Entonces, esta gente y otra gente que sucederá dentro de ese espacio político tiene el problema de que ellos se definen por negación de la política. Bien, se concentraron en Buenos Aires, pero fíjate qué ironía, de los 15 puntos que sacó Alberto Fernández, la mitad de esa diferencia la sacó en el Gran Buenos Aires en 28 de los 30 partidos en los que está dividido Buenos Aires. Claro. El 50% lo sacó en 28 partidos de la provincia de Buenos Aires. A la diferencia por la cual gana. Claro. A ver, el 50% de su triunfo está ahí. Claro, lo que pasa es que bueno, ahí tenemos casi 40% de la población. Sí, nacional. Pero además, a ver, te quiero decir, hizo una buena elección, hubo un partido donde ganó por el 70%. No, claro, no. Acá en el NOA ganó hay el dos 60-70%. municipios que se dieron, no me acuerdo en este momento el nombre, que se dieron vueltas totalmente. Perdió el intendente, pasaron del blanco al negro, que hubo mucho. Bien. Hubo las encuestas, no dieron resultados. Yo estuve leyendo mucho qué ha pasado con las encuestas, que el viernes daban ese empate con el cual el mercado se confió. Lo que pasa es que hubo un voto que la gente no lo quería contar, porque es tan fuerte hoy la grieta, la diferencia. ¿Vos decís que es vergonzante? Sí, la gente no quería, más que vergonzante, tiene miedo de que le vayan a recriminar o lo pongan en situaciones incómodas personales, digamos, bien, por la agresividad de los sectores, ¿no? Decime cómo termina esto, de acuerdo a tu experiencia. Hoy la crisis parece que además no, pero queda mucho tiempo todavía por delante con un presidente que tiene que ser presidente en esta situación y que tiene que ser candidato. Yo creo que Macri tiene que entender, y esto se lo he dicho a Alberto Fernández y lo dice el mismo periodismo, tiene que entender que él ya no puede hacer gestión de candidato, no puede salir a decir lo que tendría que decir un candidato porque va a estar embarrando aún más la cancha. Con lo cual puede llegar a tener que, hace 91 años que ningún gobernante que no sea peronista termina los mandatos, ya sea por golpe de Estado o porque se ha tenido que ir por su cuenta. Entonces, yo creo que si él quiere tener esa medalla, para decir, esa cucarda de alguna manera, tiene que ser muy cuidadoso, dejar que su equipo trabaje, que haga campaña con su imagen para aquellos que lo respetan y lo quieren votar, pero él tiene que dedicarse a la gestión. Sí, pero ustedes también, los peronistas, tienen una responsabilidad, ¿no? Porque pueden complicar mucho más de lo que la tiene complicada Macri por mérito propio. Pero hagamos un análisis. El Congreso le ha dado todas las leyes que ha necesitado, hasta la reforma previsional, que ha sido altamente cuestionada internamente en el peronismo. Hablemos del peronismo como movimiento, no tan solo el justicialismo, el kirchnerismo. Los dirigentes gremiales han tenido una ternura inusitada. Han colaborado, salvo Moyano, en general, y los bancarios y estos gremios, que han colaborado mucho, han tenido actitudes de mucha, ponerlo de espalda para sostener la crisis. ¿Qué otra más colaboración que el desgaste lo paga Alberto Fernández por lo que él no ha sido capaz de hacer estas consultas antes? De todas maneras están dialogando, ¿no? Sí, eso es importante porque Alberto Fernández, lo que tiene, pero ese diálogo tiene que tener esa precaución de no terminar el pegado siendo responsable. Porque en un momento dado la gente va a decir, porque la gente no entiende estas disquisiciones que mirá que todavía Podemos, que él todavía no es presidente, que ha ganado pero que no tiene el poder. Estas disquisiciones, el grueso de la gente que dispara todos los días para tratar de llegar a fin de mes, no las puede hacer. Entonces ese juicio puede ser muy perjudicial para Alberto Fernández si no es clara la forma de participación de él. Este es el peligro que tenemos los políticos. Una gente que no tiene tiempo para informarse. La información está muy segmentada, está muy dispersa y la gente no tiene... La persona, la ama de casa está cocinando y escucha o ve el graf del programa de televisión o escucha la radio, lo mismo el obrero que está... Y esa gente pues tiene que tomar la decisión de votar cuando escuchó cosas parciales. Entonces, en ese riesgo no hay una posibilidad de una verdad relativa, digamos. Son términos absolutos. Con esto está diciendo que Alberto Fernández no tiene por qué hacer ningún acuerdo de gobernabilidad. Lo único que tiene que hacer es el mensaje hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera es importante porque tenemos un problema financiero serio, es que va a haber prudencia, que va a haber sensatez y que va a haber eficacia y eficiencia. Bien. José Alberto, muchas gracias. Gracias a vos, Pedro, por la invitación. Hasta el próximo martes. Los que quieran volver a ver el programa, www.departidatv.com. También están las publicaciones nuestras en Instagram y en Twitter.